Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Helen y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy aquí desde el Hotel American Visa, en el 35º aniversario del FILBO, de la Feria Internacional del Libro. Tenemos aquí al distinguido escritor Víctor Amezcua Castillo, quien nos acompaña para hacerle unas cuantas preguntas, pero antes vamos a ver esto. El escritor, poeta, actor de teatro musical, conferencista, Don Alboque, nacido en Ciudad de México, Víctor Manuel Amezcua Castillo, autor de los libros Donde las palabras corren juntas, Insomnes madrugadas, En compañía de una musa, y coautor del libro Mitos de México. Ha publicado en diversas antologías relatos de ciencia ficción, horror, cuento infantil y prosa poética. Participó en el primer encuentro internacional de poesía del Nido del Fénix, en la gira editorial En tu ciudad, al lado de Horacio Saavedra, y en el Festival de las Artes de Papantla, Veracruz, en el marco del 30 aniversario del Grupo Cultural OSEC. Nominado en la categoría de Mejor Cuento Infantil por su texto Toros y Toreros, Caballitos y Caballeros, para los Premios Alebrijes 2021. Bienvenido, Víctor. Gracias por estar aquí el día de hoy en el canal. ¿Qué tal? Muchas ¿Te gracias. está yendo hoy aquí en el FILBO en Colombia, en Bogotá? Bien, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que muy contento porque para mí, primero, ha sido mi primer viaje al extranjero ya en la situación de escritor y poeta. Y pues muy agradecido con Bogotá porque pues, su gente ha sido muy cálida con nosotros, nos han atendido, bueno, en lo particular. Yo me he sentido, no puedo decir que en casa, pero sí muy cobijado por la gente aquí en Bogotá y aparte de las ciudades preciosas. Eres un escritor con una amplia trayectoria. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu carrera literaria? Por accidente. Bueno, fue por accidente. Lo que pasa es que yo me dedicaba a otras cosas. Me dedicaba a la odontología y a estudiar y aplicarme, digamos, en el tratamiento holístico, porque eso estaba estudiando. Digo que fue por accidente porque yo me encontraba en ese tiempo estudiando en la Universidad Autónoma Chapingo, en Texcoco, y dentro del proceso me habían dejado investigar un poco sobre el México ancestral, en este caso sobre los alimentos, en particular a mí me había tocado exponer sobre el guajolote. Entonces cuando estaba yo trabajando sobre esa temática, empecé a investigar sobre mitos y leyendas del México prehispánico. Y yo escribía para mí, o sea, yo me encerraba en un pequeño espacio, en un mini estudio muy pequeñito, con una computadora viejita y me la pasaba estudiando y adaptando los mitos y leyendas. Pero era un tanto como para mí. Entonces, digo que fue muy incidental porque tengo dos hermanos que son licenciados en periodismo y cada uno por separado de pronto entraban al pequeño estudio y uno de ellos vio los apuntes que yo tenía y me dijo, oye, es que escribes bien. Yo lo dejé pasar como anecdótico. Días después, el otro igual va a ver qué estaba yo haciendo en el pequeño estudio y empieza a decir, oye, es que escribes bien. Él colaboraba ya para una revista digital, se llamaba La Bombilla MX. Y me dijo, oye, pues es que, ¿por qué a ti que te gusta tanto el México ancestral, por qué no me haces una nota de lo que tú quieras sobre el México prehispánico? Escribí una primera, según yo había pasado sin pena ni gloria, y así se da, me pide una segunda y una tercera colaboración. En la tercera, me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un recado para ti, te mandan felicitar por parte del equipo editorial. Y dicen que es muy curioso que haya tres periodistas en la misma familia. Él dijo, no, es que mi hermano es un odontólogo, él no escribe. Y él fue el que me presentó en su momento un libro publicado por el Nido del Fénix. Y así empezó todo, porque de pronto los dos me motivaron a que fuera, a que publicara, y pues así fue como todo empezó. Wow. A veces las cosas llegan por accidente. Sí. ¿Qué sentimiento recuerdas al publicar tu primer libro? Híjole, era, si me permites la expresión, era de mucha alegría. Era de mucha alegría porque, pues para mí, nunca imaginaba o pensaba que iba a tardar demasiado en verlo publicado.
Yo recuerdo mucho que Horacio Saavedra, nuestro editor, él tenía una entrevista y estaba dando un taller y me cita. Entonces, y me acuerdo que me entrega mi paquete de libros y yo no lo abrí sino hasta que llegué a la casa de ustedes. Empiezo a ver el libro y fue mucha emoción, fue como ver un sueño realizado. Lo que te puedo decir que puedo transportar es que era demasiada alegría la que yo sentí. Sí, muchos sentimientos encontrados. ¿Qué buscas comunicar a través de tus letras? ¿Qué busco? El amor hacia nuestras raíces y tradiciones. De hecho, ese es el objetivo principal que yo tuve cuando ya estaba pensando en ver publicado el libro. Que nuestra gente se sintiera orgullosa de pertenecer a México y que se diera cuenta de que nuestras tradiciones, nuestros mitos y leyendas estaban mal contados. Entonces, yo busqué actualizar la visión, enriquecer un poco con esos ejercicios que publicaba. Y principalmente eso, o sea, que la gente sienta primero amor y pasión por nuestra tierra, y la segunda, pues, bueno, transmitir un poco de lo que me ha tocado vivir. O sea, eso es lo que yo en ese momento estoy buscando. Sí, muy importante, ¿no? Tratar de no perder las raíces. Exacto. ¿Qué significa para ti Venado Lluvia de Turquesas? Tres cosas. Uno, que estoy ligado a México, que soy orgullosamente mexicano, orgullosamente tenochca, a fin de cuentas, nacido en la mera capital de México. Representa la evolución como persona que he tenido en los últimos años. Podría decir que estaba perdido. Es como soy ahora y quién soy ahora, porque Venado Lluvia de Turquesas es el nombre de tradición traducido al español, que en náhuatl es Yaguachihuimasatsi. Y pues bueno, que ha sido un crecimiento personal y comunitario dentro de lo que son el México ancestral, y que es lo que yo me manifiesto, o como quiero seguirme manifestando de ahora en adelante, ¿no? Que cuando mis maestros, mis amigos, la gente que me ha visto crecer, escuche ese nombre, pues entiendan que estoy haciendo lo que me apasiona hacer ahora, que es escribir poesía, escribir narrativa. Cuéntame más acerca de tu arte como tonalpoque. Como tonalpoque. Tonalpoque es la palabra en náhuatl para decir contador de días. Un contador de días es somos aquellos que nos hemos ido preparando para hacer correlaciones calendáricas entre el calendario gregoriano de 365 días con el calendario, en este caso el calendario solar, que se conoce comúnmente como calendario azteca. Lo que yo hago dentro de este tiempo que me he estado formando como tonalista es que se hace un análisis de personalidad, si me permite la expresión, de una persona, y que lo llevas, primero, bueno, que lo llevas a descubrirse, pero antes tú te has descubierto como tonalista, porque la formación es exhaustiva y no para. Yo al menos debo de llevar unos 12 o 13 años formándome como tal, y no tiene más de un año o dos que me han certificado como tal, porque es una certificación que está reconocida ante pues, la Secretaría del Trabajo, ante la Secretaría de Gobernación, y que me ha llevado a ser autoadscrito a algo que se conoce como la Nación Náhuatl. Entonces, en este caso, soy un contador de días que pertenece a una nación, y que, pues, bueno, mi función es servir de orientador para la gente en el conocimiento oculto de su personalidad. Claro, súper interesante, ¿no? Y más porque es algo que mucha gente no sabe que existe. Sí, es que, de hecho, es parte de ese conocimiento que se perdió. Exacto. Cuando se queman los códices, cuando se quema todos los registros ancestrales de nuestro conocimiento, pasa a ser parte, digamos, del concepto anónimo que está en la oralidad.
y que cuando yo he platicado con personas me dicen, es que esto, ¿por qué no lo sabemos? Pues porque tampoco era para todos, pero puedo decirlo, o sea, el Tonapuque tenía un grado sacerdotal, era un grado de sacerdocio que estabas especializado para decir los destinos de una persona, porque eso se trata, o sea, contar el destino de alguien a través de su energía de nacimiento, que ahora lo conocemos como día, y que bueno, dentro de la parte de lo que compone la fecha de nacimiento de una persona, lo sabemos que es el año, que es el mes, que es el día de nacimiento. Nosotros hacemos la correlación también tomando en cuenta la hora de nacimiento y la región del mundo en la que nace. Porque entonces estamos acostumbrados a ver que el tiempo no lo han manejado como algo que es lineal y que es una sola fuerza. Pero para nosotros, no, el tiempo se descompone en muchas otras cosas. No, y déjenme decirles que realmente es más exacto de lo que uno puede imaginar. Y bueno, ahí luego les cuento esa parte. ¿Cuál es tu género favorito? La novela. ¿Por qué? Bueno, será que yo de muy niño empecé, mi primer contacto con la lectura terapéutica como libros fueron la novela, las novelas de aventura, principalmente de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Stephenson, de Jack London, por ejemplo. Entonces, me gusta la novela porque es un mundo imaginario con muchos tintes y raíces de realidad. Creo que cuando escribimos novela estamos hablando del autor, y el autor juega o jugamos a ser el héroe, el villano, la princesa, y aparte nos vengamos de lo que nos han hecho en medio de una novela, ¿no? Entonces hacemos al enemigo parte de la trama y lo ajusticiamos como no hemos podido. Entonces me gusta más el sentido de la novela porque es un mundo amplio y, o al menos es el género que más disfruto. Muchas posibilidades. Sí. ¿Estudiaste siempre el arte de las letras? No. Digo, yo empecé a leer muy informal, o sea, yo realmente, mi primera formación fue la odontología. Después de la odontología me fui formando en otras terapias alternativas, como se le llaman, como es el Reiki, la homeopatía, el tarot, que también es una ciencia. Y yo me empecé a formar ya profesionalmente pues, de la mano de Horacio Saavedra, en sus talleres, pues bueno, en esa parte busco inclusive ya ahora conseguir libros especializados sobre poesía, de cómo es la métrica, de cuál es la espinela, cómo escribir, o sea, me he ido profesionalizando, pero yo creo que en los últimos 4 años apenas. Entonces sé que llevo un tiempo, digamos, de retraso en cuanto al aprendizaje, pero estoy tratando de compensarlo, pues preparándome un poco más, lo más rápido que puedo. Claro. ¿Es difícil escribir? No, es que bueno, para mí no. Lo que pasa es que, te digo, yo no sabía que podía escribir, ¿no? Mis hermanos, incluso uno de ellos, como buen periodista y celoso de su profesión, de pronto me ha dicho, es que es increíble que tú no te formaste, que tú no fuiste a la universidad para aprender letras. Dice, pero tú escribes de manera natural. O sea, yo te puedo decir, puedo ir en la calle, en el transporte colectivo, de pronto en un viaje sobre una carretera veo a una persona y yo me empiezo a contar las historias a mí. O sea, de pronto digamos, si veo a un anciano que está cortando su campo de piñas, me fijo y empiezo a describir sus arrugas, el machete, el sol, o sea, y pues cuando yo empecé a hacer prosa poética, yo no sabía qué hacer prosa poética. A mí vuelvo a lo mismo, puede parecer lo repetidor, pero Horacio Saavedra fue el que se dio cuenta y me hizo darme cuenta que yo escribía prosa poética. Y cuando una vez en una entrevista me explicaba la técnica, que no recuerdo cuál era, yo dije, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer, porque yo no sabía que lo hacía. Entonces, para mí es muy fácil. O sea, cuando escribí la prosa me di cuenta que era solamente, fue vaciar lo que yo sentía. Lo que yo experimentaba en ese momento, creo que Dios me dio el grande talento de poder narrar algo
en una forma explícita y que le podía meter ritmo. Entonces, no, para mí no lo es, o sea, simplemente es querer hacerlo y después tener la disciplina y el ego bajito para aceptar las correcciones que te hace la gente que sabe. Y a veces no sabes que puedes hacer las cosas hasta que lo intentas. Exactamente, sí. Cuéntanos más de tus futuros proyectos, tenemos como Isabel Moctezuma. Bueno, hay dos proyectos que están ahí, el de Isabel de Moctezuma. Surgió justamente dentro de las enseñanzas del Tonal. Yo tuve la oportunidad de conocer a dos de sus descendientes. Nos han dicho que el último gobernante mexicano, o mexica en este caso, fue Cuauhtémoc. Pero lo que muy poca gente sabe es de que Tecuichpo Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II, fue la última gobernante cuando Cortés apresa a Cuauhtémoc, y él pensaba, en su ignorancia de la cultura, que el pueblo mexicano se iba a rendir en cuanto se quedara sin la cabeza. Entonces, Isabel de Moctezuma, al ser princesa, primero estuvo casada con Cuitláhuac, posteriormente con Cuauhtémoc, por situaciones más de enlace político. Es llevada a España y allá se funda la Casa Real de Moctezuma. Ella regresa adelante de 1500 y lo que ella hace es de que escribe ya en castellano todos los usos y costumbres y tradiciones de la corona, y regresa acompañada de su nieto. Ella ya era una anciana, regresa acompañada de su nieto, que su nieto fue el primer gran inquisidor de la corona. Entonces, cuando yo conozco a sus descendientes y me platican, y yo veo lo que ahora se conoce como la nación náhuatl, ella refundó una nación dentro de otra nación. Es decir, México no es tan antiguo como la nación náhuatl, porque hay una cédula virreinal que ampara la existencia de la nación. Entonces lo que yo quiero es que la gente conozca la vida de Tecuichpo Moctezuma, sus andanzas en España, cómo regresa, funda esto, porque la nación náhuatl lo que hacemos es de que estamos preservando nuestros conocimientos, tanto de lengua, de filosofía, de gastronomía, de medicina y de política, porque también ella practica cómo se hacía la política en el México prehispánico. Pues sin duda yo creo que va a ser un gran aporte y te felicito por toda tu trayectoria. Muchísimas gracias. Tus logros. Yo creo que va a ser un papel muy importante en esta Filbo aquí en Bogotá, y estás bienvenido al canal cuando guste. Muchísimas gracias. Así terminamos la entrevista del día de hoy, pero no se pierdan el próximo capítulo de esta serie de entrevistas con todos los escritores mexicanos que asisten a este 35º aniversario del Filbo en Bogotá. Así que nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Karen. Bye.